Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Hola amigos, bienvenidos, esto es Contraataque, aquí tenemos nuestra cita semanal para hablar de lo que ha pasado en los últimos días y de lo que va a pasar en el fútbol nacional y el fútbol del mundo. Esta vez vamos a centrar nuestra conversación en dos temas que nos ocupan y que nos han dado buenas y malas noticias en las últimas horas. Lo primero, la gran final del fútbol colombiano que comienza este sábado, partido en Barranquilla entre Junior de Comesaña y el Pasto de Alexis García. Y vamos a ocuparnos también de hacer un pequeño balance de lo que ha sido el trabajo de la selección Colombia sub-20 que ha terminado eliminada este viernes por cuenta de Ucrania. Ha sido superada por el equipo europeo. Creo yo, y para empezar la conversación, más por defectos propios que por demasiadas virtudes del rival. Vamos también a repasar la agenda de nuestra selección mayor y a ponernos ya todos en modo Copa América, porque ya estamos apenas a una semana del inicio del torneo continental. Me acompañan mis compañeros en Fútbol Red, don Julián Bermúdez. ¿Cómo le ha ido? Bien, un placer estar aquí una vez más. Un saludo también para todas las personas que nos escuchan. Y sí, va a ser un podcast muy variado, ¿no? Vamos a tener de todo un poquito. Ya también redondeando lo que es este final de temporada del fútbol colombiano. Y pues el tema más fuerte, que obviamente es la selección Colombia. Una selección que pues ya lo hablaremos más adelante, pero que este fin de semana juega contra Perú, su último partido amistoso. Argentina también estará jugando su último partido amistoso antes del debut en Copa América contra Nicaragua. Así que vamos a ver qué tienen antes de la recta final para que inicie este torneo internacional. Señor. Ya con el equipo en camino a Salvador Bahía, porque ya están los preparativos. Por supuesto, se iban este viernes, habían hecho su última práctica en la sede de la federación, se iban a ir luego a Lima y de ahí ya no vuelven más, de ahí van derecho a Salvador Bahía, la sede del primer partido que va a ser, recordemos de una vez, el sábado 15 de junio vamos a tener el debut contra Argentina. Don Federico, ¿cómo le va? Federico Arboleda, ¿cómo le pareció esta definición de la final, los dos mejores equipos de la liga? Buenas tardes, Jenny, buenas tardes para todos los que nos escuchan. Pues la verdad es que la final fue un poco sorpresiva por cómo se dio. La definición del grupo A fue bien llamativa, con un América que no se esperaba que derrotara de esa forma a Millonarios, con un Millonarios que no dio las mismas respuestas que dio durante todo el torneo. Y pues la verdad lo de Pasto, bastante merecido, fue un equipo que la luchó durante todo el certamen, fue un equipo que demostró ir en ascenso y que aprovechó la oportunidad que tuvo en esta última fecha. Mientras tanto, del otro lado, pues emocionante por cómo se dio la clasificación de Junior, pero los dos equipos ganaron de visitantes y finalmente fue el gol en condición de visitante precisamente lo que le dio el paso a Junior a esta final. Esto tal vez fue como la pimienta de ese cuadrangular B, ¿no? Porque al final terminamos todos haciendo cuentas de los goles de visitante, de la cantidad de goles marcados, de una cantidad de detalles del reglamento, tratando de saber cuál iba a ser el clasificado, pero al final el Cali nos dio una mano, nos resolvió el problema. Sí, menos mal, porque nos estaba asustando a todos, además. Claro, ya íbamos camino al sorteo. Todos desesperados, pero no, por suerte digo, para los que estábamos siguiendo esa definición, pero pues no por suerte para el Tolima, porque acabó siendo ese gol el que lo sacó de la posibilidad de la final, y terminó premiando a un Junior que a última hora se puso las pilas y con un apretoncito repite final. Son dos finales en línea de la mano de Comesaña. Y que además exactamente le da la mano al técnico uruguayo, le da la mano a un técnico que llegó para las últimas 6 fechas, que no se sabía qué iba a hacer o qué podía hacer, porque en su primer partido tampoco demostró grandes variantes, pero se encuentra con una final que tal vez en medio de ser inesperada le da la posibilidad a él de demostrar que es su equipo, que es el equipo con el que puede y que los jugadores a él le responden, como dijo este viernes en rueda de prensa previa al encuentro que va a disputar el sábado contra Deportivo Pasto. Sí, señor, este partido entonces, como les decimos, en Barranquilla, empieza la llave en la casa del Junior, terminó haciendo mejor campaña el Pasto, y estamos pendientes del partido de vuelta, de la revancha, porque que diría uno de observador que no habría ninguna buena razón para sacar la final de Ipiales. Es que no hay ninguna, porque ya se demostró que pueden recibir partidos de categoría A, que es, digamos, se
identifican por el nivel de seguridad que necesitan esos juegos, y ya lo vivió contra Millonarios, Sí, contra América. América. Son equipos que realmente llevan mucha hinchada a esos estadios, y pues que lo hicieron muy bien. La verdad no se registraron hechos de vandalismo, ni de seguridad, ni de aforo, nada. Todo funcionó correctamente. Y ahora puede ser un prejuicio, pero si no pasó con América y no pasó con Millonarios, no va a pasar con Junior. Eso sí, pues no, la barra brava de Junior no es peor que las que acabé de mencionar, entonces no creo que tengamos mayores dificultades. Sí, digamos, en aras de la discusión, que bueno, es inesperado y es un poco sorpresivo, tristemente sorpresivo, que el mejor equipo del semestre se haya quedado finalmente al margen, ¿no? Ahora se quedó al margen por sus propios errores. Y por merecimiento, porque un equipo que aspira a llegar a una final no puede tener tan mal resultado en el juego decisivo que era contra América en condición de local. Obviamente hablamos de Millonarios, pues que se le escapó la clasificación en sus manos. Entonces, para mí, muy merecido lo de Pasto, que realmente, a pesar de que perdió un juego en los cuadrangulares, en los demás sacó la diferencia, fue hasta Santa Marta, goleó a Unión Magdalena de visitante, y pues en condición de local también lo volvió a hacer. Le ganó a los que le tenía que ganar, y así es como llega a la final. Además, Pasto en todo el semestre ha sido un equipo que ha demostrado muy buen rendimiento. Recordemos que duró 12 fechas consecutivas sin conocer la derrota. En la última vez que perdió en condición de local fue por allá en febrero, cuando se jugaba la tercera fecha, y de visitante solamente le anotaron 8 goles en la fase inicial del torneo, en el todos contra todos, y en los cuadrangulares solamente le anotaron 2 goles en condición de visitante. Sí, señor. Entonces es una cifra muy buena. Eso demuestra el buen trabajo que ha hecho Alexis García con Pasto, y que obviamente pues ahora buscarán ratificarlo. Seguramente no vamos a encontrar el gran Pasto de jugando de visitante contra Junior. No, ya vimos un poco acá cuando vino, porque ¿no? cuando jugó contra Millonarios precauciones de visitante. va a haber mucho juego fuerte, mucha fricción, mucha falta, pero eso es a lo que le apuestan, y eso los tiene allí en la final de la liga, así que no habría por qué cambiar y no esperemos nada diferente. Sí, señor. Eso por el lado de Pasto, que será el visitante, pero por el lado del local, Federico, tampoco es que haya sido Barranquilla la plaza esa que todo el mundo temía cuando tenía que ir a visitar al Junior, ¿no? El tema del calor y la situación no es como tan agobiante como era antes. No, y al respecto también, justamente este viernes hablaba Comesaña y decía que Junior es de los equipos que ya no tiene ventaja deportiva en ningún sentido. Junior siempre tiene que jugar prácticamente en condición de visitante o sin esos apoyos que puede dar la altura en determinados casos. Él decía, se refería puntualmente a una situación, y es que a Junior ya no lo dejan jugar en horarios de la tarde. Sí. Que esa era la gran ventaja que ellos tenían en su momento, que ya lo perdieron, y al respecto que no se quejaban. Eso fue un punto en el que Julio Comesaña fue bastante punzante. Sí. Ellos sí no se quejan, ¿no? Y tiene directa alusión a las quejas de Millonarios por el horario, y tiene directa alusión a lo que pasa con Pasto, porque entonces toca jugar a la hora que le sirve a Pasto, y qué curioso que allá sí toca y allá sí se puede jugar en la tarde, y en cambio para un equipo como el Junior, que realmente, en eso tiene razón Comesaña, pudiera sacar alguna ventaja si juega a las 3:30 de la tarde, ahí sí ya no. Sí, ya no se puede. En ese sentido igual vale la pena notar que Sebastián Viera también se refirió al tema y dijo que ellos han jugado las últimas 4 finales que han disputado casi prácticamente de manera consecutiva, tanto en torneos internacionales como en torneos locales. Dijo que ellos las han jugado de visitantes, que esperan que se den los mismos buenos resultados que han logrado últimamente, pues ellos se están acostumbrados a definir en condición de visitante. Sin embargo, pues sí, se hace notar y se hace pesar esa frase Comesaña diciendo que ellos no se van a quejar sobre este tema, que en consideración de él sí se podría llegar por espectáculo a jugar en otra plaza, pero que al final de toda esta situación el que debe definir eso es tanto Pasto, al que ya se le dio esa prioridad de que decida, como pues la DIMAYOR, al fin y al cabo, que son los que tienen que tomar medidas al respecto. Y vea que en esta temporada, en este primer semestre, el partido entre Junior y Pasto se jugó en Barranquilla y fue a las 6 de la tarde, en la fecha 17, entonces quedó 0-0 además, entonces vamos a ver si se mantiene o esta vez sí pueden sacar diferencia deportiva. Cierto, eso es lo que tenemos entonces sobre el papel, una definición entre Junior, esperaban los hinchas azules a Millonarios, aquí no está. Daño feo el que le hizo el América, porque ya no tenía mayor cosa que pelear, pero terminó haciéndoles un daño inesperado. Yo lo que más lamenté es
tener un estadio con 30.000 personas a las 3:30 de la tarde en una ciudad como Bogotá, cuando todo el mundo trabaja y la ciudad se sigue moviendo. Hombre, desaprovechar ese marco sí fue una lástima, pero bueno, al final lo aprovechó la América porque lo celebró. Y la realidad es que entonces tenemos estos dos finalistas y tenemos también un paquete gigante con el previo, con los pronósticos, si es que usted quiere hacer apuestas, si es que usted tiene ganas de arriesgar algo ahí en esa final, pues vamos a tener como siempre nuestros pronósticos, todo el cubrimiento previo que se necesita para una final de fútbol colombiano, esta que van a protagonizar Junior y Deportivo Pasto. Vamos entonces a cambiar de tema, señores, porque vamos a entrar a hablar de las selecciones Colombia. Ese es como un gran tema, pero lo vamos a dividir en dos pedacitos. El primero es un balance que habría que hacer de lo que hizo la selección Colombia sub-20 en el Mundial de Polonia. Ha terminado, como decíamos al inicio, eliminado el equipo por cuenta de un 1-0 contra Ucrania, un 1-0 que la verdad es que fue muy cortico para el gran dominio que vimos de parte de los europeos, a veces unos problemas de definición de ellos, en general pocas virtudes de Colombia para contenerlos, pero digamos que sí, el equipo jugó un quinto partido que no es fácil. No había mucha expectativa sobre el equipo por la forma como llega al Mundial. Recordemos que terminó gracias a su defensa y a última hora y con muchas discusiones, terminó clasificando a ese Mundial en el Suramericano de Chile. Entonces no había mucho optimismo sobre el equipo y el equipo ha llegado a un quinto partido. Eso, digamos, es bueno a la hora de empezar una evaluación. Pero también hay que decir que hubo unos puntos bajitos, Federico, en ese partido de parte de los propios jugadores, porque parece que les pesó un poco la parte física, por supuesto, porque venían de definir el cupo a cuartos en el alargue y por los penaltis. Eso terminó siendo muy agotador. Y aparte también en la cancha nunca encontraron una salida, ¿no? Nunca encontraron una alternativa. Hubo puntos en particular que se extrañó por lo que fallaron, que se hicieron notables en este partido y que antes no se habían visto de esa manera. Por ejemplo, la defensa. La defensa siempre se había mostrado sólida y precisamente esa fue una de las grandes virtudes de Colombia durante el Suramericano y a inicios del Mundial, aunque dentro del Mundial también se empezaron a ver algunas falencias. Los laterales, digamos, fallaron mucho. También en este sentido, este viernes falló Mier, que era un arquero que nos había dado seguridad hasta el momento. Y asimismo la ausencia de Hernández, del Cucho Hernández, se notó mucho en la cancha. No hubo una persona que tuviera ideas, más allá de la velocidad y la fortaleza física que los colombianos siempre intentaron demostrar dentro de la cancha. No hubo una persona que organizara al equipo y que lo liderara a encontrar el empate y la victoria en este caso. Pues se supone que ese hombre era Juan Camilo Hernández, ¿no? Todo el mundo decía que esa era la gran esperanza de Colombia en el Mundial, que se incorporara después de su paso por el Huesca, pero al final lo que hizo en el Mundial es una consecuencia de lo que pasó con él en la temporada. Con el Huesca no hizo gran cosa, hay que decirlo, no tuvo muchos partidos, incluso terminó siendo suplente del equipo, más allá de que le hizo gol al Real Madrid y al Barcelona, que eso es un hito, digamos, es muy interesante que lo haya hecho, pero en los demás partidos no funcionó tanto como sí lo hizo en su etapa en la segunda división. Entonces, él era la gran esperanza y al no estar él, creo que se perdieron muchas características que podían ser interesantes. Se perdió llevar un jugador que fuera más creativo, de jugar en el centro del campo, porque no existe en esta selección Colombia, no había un hombre con esas características, así fuera en el banco. Yo no digo de titular porque Reyes tiene su estilo de jugar, pero él sí debía buscar otras maneras de solucionar un partido cuando las cosas no estuvieran bien, y eso fue lo que pasó en este Mundial. Sí. Nunca hubo una solución diferente, siempre fue lo mismo, hombre por hombre, salía Angulo, metía a Deiber, sacaba Sinisterra, entraba Johan Carbonero, sacaba el Cucho, metía a Luis Sandoval. No había una solución que realmente fuera algo diferente a lo que estaba mostrando el equipo en el terreno de juego. Ahora, digamos también que en defensa del Cucho, y ahí sí juega en contra del entrenador, es que el Cucho no ha sido nunca, al menos en lo que nosotros hemos visto, no ha sido nunca un centro delantero. Que nosotros veamos que tiene condiciones de centro delantero. Es más punta. Centro delantero, mucho más Sandoval. Y si esa era la idea del entrenador, debió ser él. Debió ser Sandoval el que entrara ahí.
porque lo que pasó con Cucho también fue que venía con una carga de partidos muy importante y muchísimo más grande que toda la plantilla, era el jugador que venía con más tiene más continuidad encima, que todos. Además. Entonces esa es una situación compleja porque tuvieron que perder mucho tiempo, si así se puede decir, tuvieron que acondicionarlo y en eso se perdió tiempo para que él estuviera más integrado al ataque. Entonces en su defensa hay que decir que jugó en un puesto que no fue el suyo, porque lo vimos en el Huesca siempre por algún costado, en general lo vimos por izquierda, entonces me parece raro. Y también es un poquito injusto cargarle tanto la mano al Cucho porque jugó en un puesto que no ha sido nunca el de él y no tuvo un proceso largo de adaptación al equipo. Además de eso, porque no estuvo en microciclos ni en nada de eso, ¿no? Y en la pretemporada él no jugó los partidos que fueron amistosos contra México, contra Japón. Él no era el titular de ese equipo, el titular era Luis Sandoval. Y utilizaban otras estrategias como Johan Carbonero y demás que le dieron muchas. De hecho, Johan Carbonero fue el que hizo más goles en la pretemporada. Ajá. Entonces, y al jugar en el Mundial ya no estaba dentro del equipo titular. Sí, o sea, lo que se ensayó y salió bien, en la práctica ya no se usó. Entonces fue una cosa extraña y lo que decía bien Julián, tampoco terminó el esquema adaptándose a la condición del jugador. Fue todo el equipo tratando de adaptarse a un esquema que se mantuvo hasta el final, que dio buen resultado, porque hay que decir, cuartos de final no es un mal resultado, es bueno. Sí, pero para un equipo que llegaba tan mal, que clasificó casi que por la puerta de atrás. Está bien. Está muy bien y está por encima de toda la expectativa, pero cuando uno ve los rivales, cuando uno ve el desarrollo del torneo, cuando uno sabía que no estaban ni Argentina, ni Uruguay, ni Francia, hombre, era una buena oportunidad para haber intentado un poquito más con esta selección, pero bueno, finalmente las limitaciones que habíamos visto ya en Suramericano y en la primera ronda, incluso en aquel partido contra Senegal, que nos dio Polonia muchos dolores de cabeza. No digo en esa derrota que vimos, que estaban muy evidentes todas las fallas del equipo, todas las costuras se notaron ahí. Bueno, terminamos gracias a que fue un primer triunfo contra Polonia en el partido inaugural y gracias a Tahití, que era gracias a eso estaba Tahití en el grupo de Colombia. Equipo, sí, que era un equipo con el que se hacía caja en todos los casos, gracias a eso el equipo pudo avanzar. Muy importante sí fue, y tal vez es con lo que tendríamos que quedarnos, el recuerdo del partido contra Nueva Zelanda, que fue muy distinto de lo que vimos contra Ucrania, porque fue un partido con más alternativas. Esa ausencia de Alvarado terminó abriendo un cupo y una obligación y un espacio para otros jugadores que lo hicieron bien. Ese amor propio que mostraron en ese partido que no se vio en pues también se extrañó, pero bueno, finalmente digamos que tenemos un par de jugadores para rescatar, no todo es necesariamente malo. Ya dijimos que en defensa del Cucho hay un antecedente y el Cucho es un jugador con proyección de selección mayor, entonces ya hizo gol en la selección mayor. No es como para acabarlo, no es tampoco como para acabar a Kevin Mier. Es verdad que no le fue bien en el partido contra Ucrania, que las dos veces que lo exigieron salió muy mal, muy a destiempo, y cometió los errores de todo el mundial en un solo partido, que es contra Ucrania, pero también hay que decir que si hubo quinto partido para Colombia fue porque estaba Kevin Mier. Claro. Porque contra Nueva Zelanda especialmente, y contra Nueva Zelanda en general fue gigante. Entonces ese es un arquero con proyección y con futuro. Lo mismo que creo yo los centrales. Creo que Andrés Reyes y más que todo Carlos Cuesta, que es un jugadorazo. Carlos Cuesta. Sí, demostró toda su experiencia que ha adquirido en Nacional, ¿no? A él sí se le notan los minutos de la Liga Colombiana. Exactamente, que es un jugador titular en su equipo, siendo tan joven, que aparte parece que lo vamos a ver muy poquito tiempo más en la Liga, porque lo obvio cuando pasan estos jugadores es que se van muy pronto al fútbol internacional. Se habla del Ajax, incluso, que sería como el mismo camino de Davinson Sánchez, que ya recorrió él, pues lo estaría haciendo Cuesta. A mí, por ejemplo, me parece que es muy rescatable lo que hizo Balanta, me parece que es un jugador para mirar, para seguir. A mí Carbonero me sigue pareciendo una gran alternativa. Angulo es muy correlón, pero es un buen jugador. Le falta definición, como dirían en la Play. Exacto. A mí se gana que me acuerda, y ahora que me acuerdo de los hinchas de Santa Fe, con Empa Plata, con Anderson Plata. Sí, me acuerdo de él. Va por ese estilo. Son jugadores que tienen mucho dominio, que son rapidísimos, no hay manera de predecirlos, pero de cara a la puerta todavía les falta mucho. Entonces, bueno, esto es una selección sub-20, así que todavía tendremos
algo más para trabajar en ese equipo. Entonces, el capítulo del equipo de Arturo Reyes, que se va a sumar Arturo Reyes al equipo mayor, que sería nuestro siguiente tema de discusión. La selección mayor, que ha terminado ya su etapa de preparación en Bogotá, ha hecho trabajos muy organizados, valga la felicitación para la Federación Colombiana de Fútbol, que ahora sí nos avisa con mucho tiempo el calendario, nos tiene muy al tanto de lo que está pasando con el equipo. Hubo suficientes jornadas de atención a prensa, realmente estuvo bien manejado el tema en Bogotá, pero pues ya chuleado Bogotá, porque el equipo se ha ido este mismo viernes para Lima, donde vamos a tener el próximo domingo, ya lo decía Julián, el último ensayo para la Copa América, que es el amistoso contra el equipo de Ricardo Gareca a las 4 de la tarde. Por supuesto, es un partido que vamos a estar contándoles minuto a minuto en www.futbolred.com. Pero ¿qué pudiera uno pensar después de haber visto, Julián, el ensayo contra Panamá, ahora que viene este ensayo con Perú? ¿Qué puede uno esperar de estos últimos cartuchos que se queman antes de la competencia? ¿Qué probar, qué hacer contra Perú? Pues yo espero, si no es la nómina principal que va a jugar contra Argentina, al menos que sí sea una muy parecida a lo que va a suceder en ese primer partido, ¿no? Uh-huh. Contra Panamá no vimos a James de titular porque se estaba recuperando de algunas molestias. Jerry Mina pues está entrenando con el grupo, pero todavía no ha podido tener como su momento. Davinson Sánchez hasta ahora se une a la selección. Yo espero que ya se vea más definida esa línea defensiva. Uh-huh. Vamos a esperar qué pasa con Borja, porque recordemos que tuvo unas molestias. Sí, una faringitis. Una faringitis en los últimos días que no lo dejó entrenar con el resto del plantel. Entonces, claro que yo pensaría que eso es de Tecillo después de ver Panamá, ¿no? Sí. Yo creo que Tecillo es la apuesta segura, porque es que si él ni siquiera ha tenido prácticas, Borja, pues debería ser la apuesta más segura. Pero yo creo que en la convocatoria inicial el titular era Borja, más que Tecillo. Y ya digamos, teniendo una semana más para trabajar, pues al menos darle como un primer vistazo a cómo podría ser esa defensa. Porque contra Panamá no la probamos, pero contra Perú seguramente vamos a ver cómo se comporta un cuarteto que ya está, digamos, casi definido. Debería ser Arias. La única duda es ese lateral izquierdo. Y lo demás pues es Arias, Davinson y Jerry Mina. Sí. Ahora, Jerry Mina no lo hemos visto hacer mucho, ¿no? Seguimos viendo, esperando a ver cómo está. Esa falta de continuidad en una defensa es bien peligrosa, es muy arriesgada. Lo bueno es que hay memoria. Lo bueno es que hay memoria, porque ellos están jugando juntos hace mucho, porque Santiago Arias también sabe cumplir, digamos, completar el dibujo cuando es necesario. Entonces, pues no es que sea tan angustioso, no es una situación angustiosa, pero sí da curiosidad cómo está Jerry, porque hasta ahora no lo hemos visto, más allá de un par de niñerías que hacía en la zona mixta de ese partido entre Colombia y Panamá en el Campín, ¿no? Él siempre está haciendo chistes, siempre está jugando, pero uno no sabe físicamente realmente cómo va, porque no tuvo ni un minuto, ¿no? Y fue de los pocos jugadores que no... Estando en la concentración, que no miró Queiroz y que no quiso probar. Vamos a tener entonces, Federico, también, como decimos, ese último escenario y una oportunidad también para ver algo más en ataque, ¿no? Porque pues uno más o menos se sabe de memoria una formación de Colombia, pero uno pudiera meterle un par de cosas raras al ensayo, uno pudiera intentar un Muriel y un Cardona jugando juntos, uno pudiera probar algo raro contra Perú. Exactamente, pues digamos el ensayo que se hizo en el Campín demostró que James puede ir por una banda con Cardona libre en el medio del campo, y se hizo un ensayo con Cuadrado un poco más atrás de lo que juega normalmente. Uh-huh. Sin embargo, Cuadrado, por sus características, siempre va a tender a ir hacia el ataque. Sí. Así que toca ver qué variantes prueba en este sentido, tanto en la zona de recuperación como en la parte de más arriba, donde puede poner a Cuadrado y a James, o donde toca ver qué alternativas propone, o un Duván desde el inicio, también para ver si se le puede abrir el arco pues a Duván, que es una persona que ha demostrado todas sus condiciones en el fútbol italiano, pero se ha encontrado con que en la selección no puede ser tan contundente como lo fue con Atalanta. Sí, es cierto. Aparte le dan menos minutos, ¿no? Sí, exacto, porque es que siempre va a ir de plan B, esa es la diferencia. En Atalanta es siempre el plan A, pero bueno, yo les pregunto así a quemarropa, ¿ustedes qué tan preocupados están de 1 a 10 por la situación de poca competencia que traen nuestros jugadores?
Eso, la poca competencia en unos casos, y lo otro es la incertidumbre, porque no sabemos en muchos casos dónde van a jugar nuestras estrellas. Para empezar, el caso James Rodríguez, que ya se ha despedido del Bayern. ¿Qué tan preocupante puede ser, Julián, eso? A mí el tema de la falta de ritmo me preocupa. Tener jugadores, porque ya lo vimos en el Mundial, tener jugadores que llegan sin muchos partidos, que llegan con un poquito de lesión o que no están tan bien físicamente, eso me preocupa bastante. De 1 a 10 yo le diría que un 8. Sí. Pero el tema de no saber dónde van los jugadores, creo que también es un poco por lo que estaba buscando Carlos Queiroz. Está creando el sistema, está haciendo algunas modificaciones pequeñas que él quiere ver en el equipo. Pensábamos que solamente iba a jugar con un delantero y terminó iniciando el partido con 3, aunque era Panamá, pero se atrevió a hacerlo. Entonces creo que la ubicación de los jugadores lo está buscando y creo que lo va a seguir haciendo, y para eso él ha estado trabajando, y pues ha hecho incluso días de doble jornada en los que seguramente esa es una de las principales cosas en las que trabaja. No me preocupa tanto, pero la falta de ritmo y la lesión de algunos jugadores y digamos esa incertidumbre de saber cómo están físicamente y de si podrán estar en su mejor momento para la Copa América, eso sí. Más que el futuro, es el presente, es el físico que tienen. Sí, es el físico que tienen. Claro. Ok, ¿y en su caso usted está o no está preocupado? Yo adhiero con Julián. Realmente el tema de las lesiones quedó demostrado en el Mundial que es una problemática muy grande que tiene la selección. Igualmente, como bien lo dice también Julián, Carlos Queiroz buscó variantes y buscó jugadores polifuncionales que le permitan tener soluciones en caso de que caiga 1 o 2 jugadores que son fundamentales en el esquema principal que todos tenemos en mente. Sin embargo, la falta de continuidad es fundamental y creo que hay equipos que llegan mucho mejor preparados en ese sentido que Colombia. El caso argentino está clarísimo, que la mayoría de jugadores tuvo competencia durante casi toda la temporada, mientras que en Colombia se sufrió mucho por las lesiones tanto de centrales, volantes y delanteros. No tanto en el caso de los delanteros, porque Falcao, más allá de unas lesiones algo cortas, sí tuvo mayor cantidad de partidos que el resto, pero jugadores como James Rodríguez, como Cuadrado, como lo fue Yerry Mina, que lo hablamos, como el mismo David Ospina, que tuvo varios problemas que relativamente no estuvieron relacionados directamente con las lesiones ni con la salud, pero sí con el tema de la continuidad, de que hay arqueros que van adelante de él. Ver todo este tipo de situaciones afecta a un plantel, aunque pues ellos se ponen la camiseta de la Selección Colombia y la situación cambia por completo. A eso iba a hacer referencia yo en cambio no estoy tan preocupada por la falta de continuidad, a diferencia de ustedes. No estoy en un nivel importante de angustia porque no son titulares de sus equipos. Al revés, casi que agradezco que no lo sean. Y lo digo porque cuando vino, por ejemplo, el Mundial de Brasil, el Mundialazo, yo recuerdo, en esa época, ni Pablo Armero era titular, ni el capitán, ni Mario Yepes era titular. Sobre todo, más que nada, el lateral derecho que teníamos en esa época, Camilo Zúñiga, no era para nada titular del Nápoles, porque recuerden que era la época en la que se había peleado con Higuaín. Y no tenía, es que no la olía, ¿no? Y viene en esa época, bueno, hemos perdido nuestra figura, a Falcao, íbamos a llegar al Mundial sin Falcao, que fue el tipo que nos puso en ese Mundial. Y cuando vino la hora para todos estos jugadores que no tenían gran continuidad, jugamos el Mundialazo que jugamos. Porque es distinto, porque lo ha dicho bien Federico, porque se pone la camiseta de la selección y es otra cosa. Y en estos días precisamente le preguntábamos a Iván Ramiro Córdoba, el capitán de esa selección que se ganó la Copa América, la única Copa América que ganó Colombia en su historia. Él decía exactamente eso, que él no estaba preocupado por la falta de continuidad y en cambio decía que le preocupaba un poquito más que los jugadores no pudieran tener la cabeza en un solo lugar ahora. La situación de James, por ejemplo, no saber, o saber, tener la certeza de que no va a estar en el Madrid y no saber a dónde va a ir a jugar. Que eso por mucho que uno quiera zafarse de eso, es muy difícil mantener la cabeza ahí y no estar en el chat viendo qué pasa con el empresario, que dijo que dicen que me cuentan desde Madrid, que me cuentan desde Múnich, que me cuentan desde... Entonces esa parte, dice él, es más difícil de mantenerla centrada. Pero que una vez se pone uno la camiseta de la selección, a uno se le olvida, uno no carga nada de lo que trae atrás. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si ese es el efecto. Yo, digamos que me quedo con esa experiencia de Iván Ramiro y creo confío en que no les vaya a pesar
tanto la situación de no ser titulares indiscutibles. Vamos a ver la prueba contra Argentina, que como les decimos va a ser el 15 de junio en Brasil, y ya vamos a tener ahí más luces que las dudas que tenemos hasta ahora y que vamos a despejar el domingo en el último ensayo, como les decimos, contra Perú, un rival que es mucho más que este rival que acabamos de ver, que fue Panamá, y que seguramente nos va a dar más certezas, rival por supuesto del que les vamos a estar hablando aquí en nuestro podcast durante el fin de semana. Señores, los invito entonces a que se programen ustedes para la final, para el partido de la selección, para este final de temporada que está muy emocionante, y a ustedes también los invitamos a que vengan a www.futbolred.com. Aquí les contamos los horarios, les contamos las tendencias, les hablamos de las cifras, todo lo que ustedes necesitan saber para programarse y estar muy atentos a lo que viene en el fútbol que nos queda. Señores, gracias por su tiempo a los dos. Un placer estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.